La sociedad Parque Central buscará inversores privados para continuar con las obras de la estación definitiva del AVE. Así lo han confirmado hoy el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Fomento tras celebrar la última reunión del Consejo antes de la llegada del tren de alta velocidad a Valencia, que se producirá en diciembre. En estos momentos en donde la situación económica es la que es, en donde el suelo tiene un coste que no es suficiente para hacer frente a este tipo de actuaciones ferroviarias, teníamos dos opciones: o parar o avanzar, y hemos optado por avanzar. Pondremos encima de la mesa las alternativas de financiación que haya, con el objetivo de que se pueda continuar con la ejecución de las obras, que las administraciones no tengan que poner ningún recurso. La alcaldesa de Valencia destaca que se buscará una fórmula concesional que, según afirma, será muy rentable para las empresas que participen. La línea Madrid-Valencia de AVE es un éxito asegurado. Sabiendo y teniendo el convencimiento de que es lo más rentable, es como, sin duda alguna, sabemos que vamos a tener seguro financiación para continuar con toda normalidad las obras que nos quedan. Además, se ha adelantado que los pasajeros se trasladarán de la estación provisional a la del norte mediante un sistema de autobuses internos.